Vamos entonces con Jim Morrison. Bueno, a mí me gustaba Jim Morrison, o sea, los Doors. Sí. La verdad, a mí me gustaban los Doors cuando chico, era buenísimo. Sí, buenísimo. Al día de hoy. Hasta el día de hoy, son sí, es verdad. eternos. A mí LA Woman siempre ha sido la canción que más me gusta. Sí. Pero bueno, Club de los 27, 8 de diciembre de 1943, Luna Galáctica Roja, arquetipo galáctico la sanadora. Trasciende un 3 de julio del 71, mono galáctico de la onda encantada de la semilla, 1551. Y la suma da sol eléctrico de la onda encantada del espejo, 1520. Vamos con su firma galáctica. Veamos la firma galáctica de la Luna Galáctica Roja King 229, Jim Morrison. La afirmación dice: armonizo con el fin de purificar, modelando el flujo, sello el proceso del agua universal con el tono galáctico de la integridad, me guía el poder del espacio. Del espacio, sí. Y el oráculo tiene como análogo al perro galáctico, el 1590, tiene como guía al caminante del cielo galáctico, el 1573, tiene como antípoda a la tormenta galáctica, el 1599, y su antípoda es el humano rítmico, 1532. Tiene como ciclono el 184, semilla lunar de la onda encantada de la noche, y nace en el anillo solar, del mago eléctrico, luna entonada, gamma 24. Ahí cerquita, yo soy Celi 16 de la luna entonada. Estamos cerquita. Bueno, Jim Morrison. El chamán. El chamán, ¿cómo se llama? El rey lagarto. Que también es algo que le pesó mucho. Mira, partamos como siempre. ¿Qué es lo que a ti más te impresionó? Después te cuento lo que a mí me impresionó de Jim Morrison. Bueno, Jim Morrison para mí es como el poeta, ¿no? Digamos, la psicodelia de los cantantes de la época de los 60, 70. Y súper extraño en todo caso. Las letras siempre son súper ambiguas o muy, digamos, extravagantes, y costaba seguirle el hilo. Era una persona como bien especial. De hecho, costaba a veces controlarlo por sus mismos compañeros de banda. Es que claro. Y bueno, era, digamos, un ícono de lo que fue también la juventud de esa época. Es que eso es. Fue una persona que dejó una marca clara en la juventud de la época. Juventud hippie, en la experimentación con la psicodelia y después la experimentación con la música. Exacto. O sea, la música de The Doors, que también, recordemos, un periodo muy corto al final, de 27 años. Fueron 4 años, 5 años, no más que eso. Pero igual hicieron 6 discos, claro. Un montón de canciones que fueron hit. Mira, del 67 al 71. Muy pocos, ¿no? Si son 5 años donde... Hicieron 6 discos, más los que hicieron después póstumo. Sí, no, es impresionante, así, o sea, es de una capacidad de poder improvisar y de experimentar, algo que también era como bien novedoso para la época, ¿no? Como, o sea, después eso fue paso para que los mismos Santana se pusieran a experimentar, tal vez, o un medio contemporáneo también de Santana. Es que lo que pasa es que es la psicodelia. Pero es la época, ¿no? Sí, es la época. Mira, a mí una de las cosas que me impresionó de esta onda encantada, y de Jim Morrison en particular, pero de la onda encantada, es que, bueno, ya vimos a Tony Scherer, que era poeta, viento, ¿cierto? Estamos viendo a Jim Morrison, que en el fondo es un poeta musicalizado, ¿cierto? Sí. Pero para mí, que uno que quedó fuera, que la verdad es súper poco conocido, que es Serpiente Autoexistente, de la onda encantada del viento también, que es Adam Duritz, que es el vocalista de uno de mis grupos favoritos, que es Counting Crows. Ah, mira. Y la gracia que tiene Adam Duritz en comparación es que es la misma historia. Es un poeta, un tipo que estudia poesía, que se junta con un grupo de músicos que musicalizan la poesía. Claro. Entonces es como un Doors no tan conocido, claro. ¿Cachai? Pero en el fondo tiene esta misma habilidad de decir las cosas a través de la poesía. Y eso es a mí lo que Jim Morrison me pasa, porque yo la verdad igual sé inglés, ¿cachai? O sea, sé harto inglés, pero cuando escuchaba la música de los Doors, no era solo un entendimiento en lo que uno dice, sino que en lo que uno siente con la música. Siento que la música de los Doors tiene esa como transversalidad que supera el idioma. Tú no sabís de lo que está hablando el tipo, porque en el fondo lo está hablando desde un tono es una experiencia
conjunta, sí. Lo está hablando desde un punto de vista profético, o sea, poético, pero te lleva, lo que hablábamos en la onda Jimi Hendrix incansada, también, un lo poco, se mismo, parece. lo mismo. Y lo que hablábamos también, llevándolo como a otro arte, lo que hablábamos con Miguel Ángel, de la otra, que cuando tú veías una obra o escucháis una obra, como que te genera esa emocionalidad. Y Jim Morrison, siendo Luna de la onda encantada del viento, Luna, viento, para mí, o sea, agua, viento, es como una tormenta, ¿cierto? Y su vida siempre fue tormentosa y que comunicó de esta manera. Sí. ¿Qué tenés tú en su año? A ver, Bueno, vámonos a los tengo que su padre era militar Sí. y por ende lo tuvieron que cambiar de varios lugares, así que estuvo como migrando bastante cuando era joven y por eso mismo se refugió mucho en la literatura, se Claro. puso a leer, Para no tener amigos, estar claro, dando vueltas. escribir poesía. Y la verdad que no tiene una infancia tan dedicada, por ejemplo, a la música, para No, nada. para nada. Así que él encuentra que esta misma poesía la ve en el teatro o en el cine. En el cine, Él quiere claro. como entrar a actuación y por eso termina estudiando en la UCLA en California. Y tengo que, cuando está estudiando cine, está en su año de tormenta cósmica. Ya, O sea, está terminando su etapa azul claro. y por ende a los 20 años comienza ya su etapa amarilla. O sea, toda digamos, su etapa musical con Claro, The Doors es amarilla. es amarilla, Sí, claro. de maduración. Y eso y es impresionante porque es raro, por lo menos, en el mundo de la música, ver a un frontman. Frontman se le llama al vocalista, ¿cierto? El que está adelante, Claro. que no sea músico. Mm, Sí, porque tampoco él era un cantante nato, no era una persona Claro. que cantaba en coro ni nada, era un tipo que escribía, Sí. pero que de alguna manera desarrolló una forma de escribir poesía para la música, que es lo mismo que hace Adam Duritz. Yo creo que Adam Duritz lo copió de Jim Morrison, o sea, la historia, ¿cachai? Quizás hay algo ahí. Pero en el fondo tiene mucho que ver con el cómo poder decir algo sin tener que utilizar los rangos vocales. Porque en el fondo, independiente que hay canciones de los Doors, que sí hay un esfuerzo por parte de Jim Morrison para poder cantar normalmente, las canciones más conocidas como Riders on the Storm, como The End, no sé, L.A. Woman o que son Touch canciones Me. que tienen pedazos hablados. O Claro. que cuentan historia, o que dice frases, pero que no tienen una entonación, ¿cachai? Sí. Entonces yo creo que como ese concepto, que es un poco medio Pink Floydiano, ¿cachai? Como bien psicodélico, pero con una voz más bien de mensaje que melódicamente hablando, creo que hacen de Morrison como un personaje único. Y eso es lo que trascendió en la gente, en su forma. Al principio, no sé, yo me acuerdo que la primera cercanía con la biografía que tuve de Jim Morrison fue con la película de Val Kilmer, con los Doors. Claro, de Coppola. Que en el fondo, ahora revisando la biografía, como lo que hay disponible para poder revisar, en el fondo está súper bien como hecha la película, ¿cachai? Como muestran los eventos que son los más importantes, ¿cierto? Y disculpa, y en el fondo el parecido de Val Kilmer al de Jim Morrison es muy parecido, entonces tiene algo como de verdad, como que lo podía experimentar. Siento que hay gente que critica mucho la película por falta de cercanía, ¿te fijáis? Pero en el fondo, mi primer acercamiento a la biografía de Morrison fue a través de esta película Los Doors, y la verdad a mí me dejó choqueado. Sí. El tema ese de, por ejemplo, de que a los primeros conciertos daba la espalda. Y que Era muy tímido. Era tímido, pero que en el fondo, desde el punto de vista del público, era como el frontman te da la espalda, Claro. ¿cachai? Y se pone a recitar poesía. Había recitales en donde él partía recitando un poema de Shakespeare o algo, Claro. y dejaba con Tenía, una musiquita atrás. De hecho, por eso le decían el chamán y como que las actuaciones en vivo eran como verdaderos ritos. O sea, era Claro. una experiencia en sí, más allá de la música. Claro. Era un mensaje profundo. Ahí tengo una sincronía con Coppola y con esta película de The Doors. De The Doors, ya. Porque Coppola, que es el director también del Padrino, Sí. de Apocalypse Now, fue compañero de Jim Morrison. Fue compañero de curso en UCLA. En UCLA estudiando cine.
y él es una semilla rítmica y él hace, digamos, después de que ya fallece Jim Morrison, Apocalypse Now, Sí. y en la canción pone The End, Claro, que fue al uno de principio. los temas importantes de The Doors. Y después hace la película, dirige la película de The Doors, y ahí es donde bien elige, contada, claro. elige a Val Kilmer, que tiene un parecido, digamos, Sí. muy similar. Y le saqué el kin a Val Kilmer, pues tiene el mismo tono Ya, y el oculto. el mismo tono y el oculto. Ah, no, es humano entonces. O sea, es humano humano galáctico, Ah, de la banda perfecto. encantada de la serpiente. Perfecto. Sí, también me llamó la atención cómo nace The Doors. ¿Cómo Porque, ya? ¿cómo Sí, nace? sí, ¿Cierto? Porque el otro compañero del cine de Jim Morrison era Ray Manzarek, sí, po, ese es el principal. el tecladista, de hecho Tecladista, era sí. pianista, ¿no? Era Perro 4, un perro perro autoexistente y, y de repente están en la playa, ¿cierto? Él tenía un grupo, de hecho, con sus hermanos Sí. de surf. O Sí. sea, medio experimental, pero dedicado ahí al surf. Y están, digamos, en la playa y Jim Morrison empieza a cantar un poema que se llama, una canción que él había escrito, se llama Moonlight Drive, Claro, que termina siendo una canción del segundo disco. claro. Y que, bueno, la traducción de Moonlight Drive es como la avenida de la luz de la luna. claro, o la trayectoria, ¿no? Claro. Drive es como conducir bajo la luz de la luna. Y bueno, esta luna galáctica, digamos que Claro. ahí nació todo con The Doors, ¿no? Muy sincrónico que Bueno, esa escena en la película está representada. Es cuando están están en en la la playa. playa. Sí, pues, están. Y ahí incluso le ponen un poquito de color. Pues van y dicen, no, pero esto no puede ser. Y se van al estudio y parten haciendo la canción y sale la canción al tiro. Que claramente me imagino que sea un. No creo que haya sido así, pero Claro. que en el fondo le da como este tema de como abrir una posibilidad que yo creo que jamás se la imaginó ni Jim Morrison Ni Manzarek. ni Manzarek, ¿cachai? Sí. Y de ahí parte. Dale. Sí, no, de que, bueno, él lo trae, a Manzarek trae a Jim Morrison para que toque con el grupo de sus hermanos, pero Claro. no funciona mucho y se encuentran con el guitarrista y con el baterista, que es Robbie Krieger sí. y John Densmore. que cada uno es un perro lunar y un mano lunar, Sí. respectivamente. Y ellos tocaban en un disco que se llamaba como Los Psicodélicos, algo así. ¿Ya? Y era música psicodélica, así que imagínate que a un grupo psicodélico de los años 60 llegue después un poeta como Morrison Sí, no. y un tecladista como Manzarek, que le dieron la base notable, porque el piano y el teclado en los The Doors es clave. Sí. Bueno, es clave, incluso ¿no? el Ray Manzarek tiene que reemplazar el bajo porque no encuentran bajista. No encuentran un bajista que fluyera, entonces él dice yo soluciono y con una mano tocaba el bajo y con la otra mano tocaba la armonía, Sí. lo cual es algo dificilísimo. Sí, no, es notable. De hecho, la suma entre los 4 integrantes de The Doors es Guerrero Eléctrico. Claro, que es el King 16, de la onda encantada del mago. Sí. Bueno, y ahí también hay otra sincronía que tiene que ver con el nombre de los Doors, que de Jim Morrison se lo atribuye a un libro que se llama Las Puertas de la Percepción. Los Doors son las puertas, ¿cierto? Claro. De Aldous Huxley, que es una luna rítmica. Sí. Y que aparte de eso se inspiraron en William Blake, que William Blake es uno de los poetas también Ambos británicos. y que José Argüelles lo nombra mucho en sus libros. William Blake lo nombra un montón, que él es Luna 7. Entonces está Jim Morrison Luna 8, William Blake Luna 7, Aldous Huxley Luna 6. Así que bien ahí todas las lunas, dándole el nombre a la banda. Sí, qué notable. ¿Qué más? Tengo que bueno, en uno de sus conciertos, de hecho, ellos no tocaron en conciertos hasta más tarde, porque tocaban principalmente en bares. Sí. Y en una de estas actuaciones, Jim Morrison lanza este poema de Edipo Rey donde quiere matar al padre y violarse a la madre. Y obviamente causa un escándalo. Claro, lo terminan echando. Que es eso después queda personificado en The End. Sí, claro. Pero aquí es donde Paul Rothchild, sí. que es, bueno, otro
manager así de muchos vocalistas importantes. Que hay Águila Cósmica. Que es Águila Cósmica, los ve y dice, bueno, aquí chicos tenemos que grabar un disco porque ustedes de verdad tienen algo distinto. Tienen algo distinto y efectivamente ahí comienza su etapa donde rápidamente ascienden y causan furor. Sí, son buenísimos. Aparte tenían muchos temas para grabar. O sea, los dos primeros discos los graban en un par de meses. En un par de meses, sí. Lo que pasa es que en el fondo, si tú te vas a la producción musical, yo he trabajado en producción musical un parte de mi vida, la parte de la música es importante y es difícil. ¿Cachai? Eso no hay nada que decir, es súper difícil y es súper importante. Pero encontrar letras es mucho más difícil. O sea, si tú tenías una letra buena, tú le podías armar una canción. ¿Cachai? Si tenías una canción buena, o sea, un musical bueno, es difícil ponerle una letra. Pero cuando tú estás trabajando con un poeta, como que la producción de letras se hace mucho más fácil porque tenías un experto en eso y no todos los poetas son cantantes. Así que por eso hay muchos poetas que escriben canciones para cantantes. Pero acá tenemos el caso al revés, en donde el Ray Manzarek es experto en música, tiene otros músicos que son psicodélicos y que en el fondo, independiente que no todas las canciones las escribe Morrison, la mayoría las escribe, y en el fondo ellos tenían una música, incluso en la película sale como cuando hacen Light My Fire, claro. Él le dice como que deme 5 minutos y lo hace una intro a este tema, y como que se van y después vuelven y ya tiene la intro hecha, ¿cachai? Entonces es como tenían un nivel de productividad muy grande porque en el fondo la música no era tanto problema como generar una letra. Claro. Y esas ideas ya estaban en este personaje. Por eso es la importancia para los Doors de Morrison. Y por eso después de que Morrison se muere, los Doors no pueden seguir porque se va a la fuente de donde salen las letras. Aparte a mí buscando la biografía, uno de sus grandes referentes era Elvis, ¿cierto? Sí, que claro. Lo vimos en La Onda Encantada del Humano. Sí. Águila 4, ¿no? Águila Autoexistente. Y escuchándolo ahora, mientras hacía ahí la cronomancia, me escuché sus buenos temas de The Doors y tiene mucho de Elvis. Sí. Mucho así, o sea, la capacidad vocal que tiene Morrison es increíble. O sea, sí, yo creo que saca todos estos dotes de actuación para cantar y digamos, lo hace pero perfecto. Bueno, y que Elvis también tenía, yo tampoco considero que Elvis tenía un rango vocal tradicional. No era un tipo que cantaba como cantaban en la iglesia, sino que era un tipo que utiliza las herramientas vocales que tiene y le saca un provecho para hacer un distintivo. Por ejemplo, Morrison tiene mucho de gritos, tiene mucho de habladas, cosas habladas, y trata de utilizar las melodías y las armonías dentro de sus versos lo mínimo posible, lo justo y necesario, y probablemente siguiendo una armonía que se la tienen que haber dicho en el piano para que él pudiera seguir, ¿te fijáis? Porque en el fondo no tiene esa educación musical que tienen la mayoría de los cantantes, ¿te fijáis? Bueno, él es del Club de los 27. Sí. Y a los 26 pasa por el Antípoda Perfecto, que en su caso, como él es Luna, es Tormenta, ¿cierto? Tormenta Galáctica. Tormenta Galáctica. Y es en este año donde escribe Riders on the Storm. Ya. Cabalgando subiéndose a la tormenta, ¿no? y que, bueno, va a ser su año también más tormentoso porque luego de esto tiene que salir a París, que es donde básicamente termina ya su vida, ¿cierto? Es que claro, lo que pasa es que Morrison desde los 26 años en adelante, 25, terminaba a los 25, tiene primero una fuerte como relación con las drogas. ¿Te fijáis? Es un tipo que tiene a una señora que en el fondo nunca se casó con ella y que tiene muchas amantes, pero además mete, no sé si los mete, sino que juntos como los Doors, y esto sale muy bien representado en la película. Tienen diferentes retiros, ¿cierto? Con chamanes, claro. Tienen diferentes testeos con alucinógenos, ¿te fijáis? Entonces, peyote, claro, entonces hay un tema que es bastante como del mundo de la mística y del mundo como interior hacia adentro, ¿te fijáis? Pero cuando llega de vuelta de esto, como que para un poco esto, empieza a actuar de una manera en donde es un poco más provocadora. Hay un día, ¿cómo se llama?, específico, que es el 9 de diciembre de 1967, que tú me decías que un día después de su cumpleaños, cuando estaba transitando la luna 6, claro, que era el King de Huxley que estábamos viendo, da un concierto
y que también sale en la película, que es cuando está con una chica y ¿cómo se llama? Un policía le echa gas pimienta en los ojos y después empieza a tirarle cosas en el escenario cuando ya llega un poco y terminan llevándolo preso. Sí. Entonces, en este tema de empezar como a romper la paz y el orden, le empiezan a llover las denuncias. Claro. Y se ve como enfrentado a una situación en donde tiene que salir del país porque si no se va a ir preso. Y él de verdad estaba un poco aterrado con el tema del... Es que había sido arrestado varias veces. Sí. Y aparte hay un tema de que generalmente las personas que están como con un tipo de camino psicodélico, en el fondo el encierro tiene mucho que ver con la muerte. Entonces se asocia mucho el tema de irse preso a la muerte, ¿cachai? Entonces le recomiendan salir y ahí es donde él se va con su polola, se van a París, ¿cierto? Ya volcado netamente en el alcohol, incluso creo que para LA Woman, o sí creo que fue para LA Woman, que fue el último disco, utilizaron para la promoción fotos antiguas porque el tipo ya andaba con la barba larga, ¿cachai? Ya está gordo, incluso en la película sale el Val Kilmer personificado así como un guatón cerdo, ¿te fijáis? Sí. Ahí como que su acto de rebeldía era escaparse del sex symbol que quería ser y decía, no, o sea, ya... No les voy a dar el gusto de nada, ¿no? Exacto. Porque en el fondo tiene un quiebre importante. Hay que pensar, también le pasa un poco, no sé si de la misma magnitud o de la misma forma a Jim Morrison, perdón, a Jimi Hendrix y a Janis Joplin, que en el fondo esta fama como rápida que los lleva a un punto en donde se convierten en estrellas de rock, pero personificando a la estrella de rock en su contenido más, ¿cómo se llama? Por así decirlo, entre comillas, puro, en el fondo termina por demacrarlo físicamente, psicológicamente, y no encuentran como placer, por así decirlo, o abrazo en nada, más que en las drogas. Ya vimos que Janis Joplin murió por droga, que Jimi Hendrix murió por droga, que Jim Morrison por alcohol se dice que se ahogó, que le dio algo, que en el fondo terminó matándolo allá en París, pero en el fondo es ese tema que cuando hay una fama muy rápida y explosiva de pasar de los 20 años de ser una persona de una universidad estatal, poeta, a ser un sex symbol y un ícono de un grupo ultra famoso, es como mucho el shock. Es un tema que no se puede manejar muy bien. Hay pocos artistas que logran salir. Distinto es que tú tengáis un par de éxitos al principio, después otros par de éxitos acá. Es distinto que tengáis que tus discos sean éxitos completos, ¿cachai? Sí. No, acá hay un ascenso muy rápido y claro, con una luna galáctica. Yo creo que tiene que haber sido, digamos, un proceso de donde hay que purificar o movilizar la emoción y que, claro, en el caso de la psicodelia, del consumo de estupefacientes, del alcohol, claro. Al final son escapes, ¿no? Son formas de evadir y de no conectarte a lo que realmente la emoción te está diciendo y al final terminaron siendo, ¿cierto?, el fin de su vida y muere un día monogaláctico. Monogaláctico, sí. En su mismo tono, transitando ya como a los 27, entonces, la semilla solar. La semilla solar, exactamente. Bueno, un poco pasar la discografía, ponen su sello. El disco homónimo de los Doors lo hacen Semilla 5, Waiting for the Sun lo hacen Luna 6, The Soft Parade lo hacen Mago 7, Morrison Hotel lo hacen Tormenta 8, ahí está son tipo A perfecto, ¿cierto? Creo que lo dijimos, no sé. Y después LA Woman, que es el último, que lo hace en Semilla 9. Y después Other Voices, Full Circle lo hace póstumo. Y después un American Prayer también lo hacen póstumo. Eso tengo yo por Jim Morrison. Sí, ¿Te parece? También. Ya, señor. Pasemos al siguiente entonces. Un crack en todo caso. Vean la película de los Doors de Coppola. Es interesante. Buenísima. Es interesante eso.